es clave. Es cultura pop, datos y entretención. 92.9, La Clave me escucha. Es momento de ponernos serios y no tan serios. Eso es clave, eso me gusta. ¿Cierto? Fabio Costa. Bienvenido a La Clave una vez más en este espacio que es tuyo, los libros, Bros Librerías y Semana Corta. Semana Corta. Me encantó. Hola, primero que todo. Hola. Hola Beto, hola a toda la gente que está escuchando. Me encantó eso de ponernos serios y no tan serios, porque yo siempre he sentido que hay una cosa que aleja a la gente de los libros y de la cultura en general, que es esa cosa como de que todo tiene que ser serio y que en la librería no puede hacer ruido porque es como la biblioteca. No, pues si los libros hay que disfrutarlos, hay que gozarlos, hay que tocarlos, hay que conversarlos, hay que... Buena música, si querés. No hay nada más fome que un libro no ojeado. Exactamente. Un libro no rayado. Uy, yo antes era ¿Cómo? Mateo. ¿Ya? Era Mateo con los libros, así como que yo me leía el libro y yo parecía nuevo. No, hoy día nada, los rayos, todas las páginas. Digo, chao, eso le da valor. Como lo que dicen los tres en la Torre de Babel. Solamente un buen fuego puede dar muerte a un cigarro. Exactamente. Un libro tiene que mancharse. Tiene que rayar. Si los vais, imagínate, te lo vas pasando de mano en mano. Mientras no se rompa, no le saquen páginas. No... Eso es lo... Sí. Oye, pero no habíamos tenido tiempo de hablar de uno de los hitos más relevantes de esta semana en el mundo de la literatura. A propósito también de que estamos en Semana Corta, del fallecimiento de Vargas Llosa, que no lo comentamos acá porque estaba esperando hablarlo contigo. Dije, ¿cómo no va a hablar de Vargas Llosa sin un librero? No puedo. Mira, Vargas Llosa es un gigante, es un monstruo, es tremendo, es un ídolo. De mis autores favoritos, de hecho, a mí me encanta Vargas Llosa. Y pese a que ya tenía a una edad bastante avanzada y que ya era parte de lo que tenía que venir, es triste igual. Como que uno, no sé, queda su obra y yo no es que lo conociera, ni mucho menos. O sea, no es que voy a echar de menos mis conversaciones con él, para nada. Tengo sus libros, de hecho hay varios de sus libros que no he leído, entonces todavía puedo seguirlo viviendo de cierta forma. Pero sí, no sé, da pena, como que es un golpe de realidad esto que se te va en tu hilo. Yo tiendo a pensar en ciertos autores nacionales que son tremendos, que uno dice, pucha, se nos van a ir más pronto que tarde porque ya están en avanzada edad o están muy enfermos. Pero nada, hay que celebrarlo igual, hay que celebrarlo. De hecho, traigo 2 libros de Vargas Llosa, 2 de muchos, que también, ¿por qué? Porque creo que hay que celebrarlo, hay que leerlo. El que no lo haya leído, dense la oportunidad porque es muy buen escritor, escribe muy bien. Ha sido Premio Nobel, sí. Y bastante criticado por su postura ideológica, política. Sí, porque se metió en política, entonces eso... Como que todo jode cuando cosas. se mete a la política. Sí. En general. La otra no estaba solamente en este caso. Estaba conversando con alguien, no me recuerdo quién exactamente, y yo soy muy así como de, tenemos 2 premios Nobel y la Gabriela Mistral. Me dice, sí, la Gabriela Mistral es extraordinaria. Me dice, pero Neruda no tanto, porque está así como muy cuestionado por sus posturas políticas. Y yo decía, nada que ver. No, ¿qué tiene que ver? Si él es poeta y su Nobel es por su poesía y su obra. Que él lo que hiciera en su vida privada, no sé, hay gente que no separa las cosas, otros que sí separamos, pero al final del día, claro, Vargas Llosa se metió en política, tiene una marcada línea política, entonces obviamente que a los que están del otro lado no les gusta, pero su obra es... Lo pasa con todos. Sí. Todo autor que tiene una posición política expuesta recibe la crítica del bando contrario. Sí. Porque también pasa a la inversa. Sí. Sí. Y la lata es que hay gente que lo leía, lo disfrutaba y cuando la cosa se puso política probablemente lo desechó, pues, ¿cachai? Pero bueno, cada uno también disfruta como quiere de la obra. Bueno, yo ando con 2 libros solamente porque tomé 2 de los que tenía en la librería a mano, agarré 2 de los que yo había leído. Ajá. Que son, uno es famoso y muy entretenido, que es el Pantaleón y las visitadoras, que es la historia de este soldado al que le encargan armar un prostíbulo para el regimiento, y él, muy Mateo, muy soldado, muy cumplidor de las órdenes, va y empieza a hacer esto, pero se involucra tanto en su misión que obviamente empieza como a distorsionarse un poco la cosa, y es toda esta historia. Se hizo película también, pero también es una de las obras más famosas de él.
y es un pedazo de libro. El otro que es 5 esquinas, que es más reciente, este yo te diría que es de los últimos 10 años, 2016, así si lo veo a la rápida, sí. Y que se llama, que es también una cosa que está ambientado en los últimos días de Fujimori. Entonces también ahí tiene una cosa histórica, política, pero también medio mezclado, medio thriller, ¿ya? Entonces también es un libro más entretenido, en mi opinión, no es de los mejores que yo le he leído. A mí me encantó, por ejemplo, La historia del chivo, que es una de sus obras clásicas. Me encantó el de La travesura de la niña mala, que de hecho lo quería leer hoy día, pero lamentablemente lo tenía agotado. No lo tenía agotado, entonces... había ido. Pero ese también es muy bueno. Sí, espérate, la distancia entre un bestseller, ¿no? Un libro muy vendido de un escritor icónico como Vargas Llosa versus ese libro que nadie se lleva porque no le toma el valor todavía. Claro. ¿Cuáles dirías tú que están en esas dos posiciones completamente distantes en lo que es el mundo marketeado del libro? Ya, el buen libro, el libro que no puedes dejar de leer, pero no está tan expuesto, claro. Versus el que se sale siempre, el que se va de todas maneras. Los infaltables de Vargas Llosa. A ver, yo creo que lo infaltable, o dame los 10. Ay, te voy a poner dame los 17 libros infaltables de Vargas Llosa. Déjame tener a mano. No, porque hay varios, porque está el de la catedral, que déjame... Vamos a ir a las estadísticas de venta. Mientras tanto, les cuento a nuestros auditores, y estamos hablando de Mario Vargas Llosa, a propósito de su reciente fallecimiento a los 89 años, autor que incursionó en el amor y también en diferentes géneros literarios. Es como un autor inquieto, diría yo, Vargas Llosa. Y también es parte de una generación de autores latinoamericanos que fueron muy importantes. Su obra estaba muy marcada por cosas también. No era solamente novelas ficcionadas, tenía muchos elementos históricos. Entonces también tuvo no sé, su obra tenía un impacto, ¿cachai? Y su mirada que plasmaba en sus libros era muy importante. Mira, de los que yo diría que son así como las obras importantes. Claro. Bueno, está La ciudad de los perros, Conversaciones en la catedral y... Claro, La Casa Verde, porque también es de sus primeras... Sí, toda esa primera obra, ¿no? Sí, de lo más temprano. Claro. ¿Okay? Y después, bueno, tení La fiesta del chivo, también es una obra muy importante que él... y aquí ya estaba tratando de ver para acordarme los títulos. Los que yo te digo, ponte tú, bueno, el Pantaleón también, no sé si el Pantaleón yo será considerado literariamente como de sus obras más importantes, o es que es muy popular porque también se hizo la película, qué sé yo, entonces tiene una cosa. Mira. Pero ¿sabes qué? Mira, voy a tomar tu pregunta y hay una cosa súper chora que me gustaría hacer una diferencia, porque el concepto del bestseller es un concepto que yo creo que está un poco distorsionado en la mente de la gente. Ya, bacán. Porque finalmente, en estricto rigor, un bestseller no es como una categoría. No es que yo escribí un libro y la categoría bestseller. No, un bestseller es como yo saqué un libro, se vendió muy bien y llegó a ser de los más vendidos. Es decir, bestseller, de los mejor vendidos. Porque hay gente que como que de cierta forma piensa como, ese libro es un bestseller, como casi que como es medio como lo mira un poco menos la categoría bestseller porque es como basura que se vende. Porque está popeado. Claro. Qué buen punto. Pero en el fondo, bestseller es un libro que comercialmente agarró vuelo, ¿cachai? Puede ser un pedazo de libro o no. O puede ser un libro que se vendió bien, ¿cachai? Pero no hay que no hay que atribuirle ningún juicio a un bestseller. No, uno no debería atribuirle porque es solamente un resultado comercial el hecho de ser bestseller. Mira, me encanta cuando nuestros auditores empiezan a comentar, porque estoy seguro, yo sé, si por eso tenemos esta columna de libros hasta ahora, porque son así ustedes, amigos y queridos auditores de Radio La Clave, ya están comentando. Nos saluda Alejandro, dice, qué buen tema sacaron de la manga. Saludos. Chisco dice lo siguiente. A la pregunta que te hice a ti, nos contestó un auditor, dice, Los Jefes, Fiesta del Chivo e Historia de Maita muy infravalorados. Sí, la historia de Maita, estoy concuerdo con él. Fiesta del Chivo yo creo que sí es un libro muy entre conocido y bien valorado. Es muy interesante porque
tiene que ver con la historia de una dictadura en, no sé si República Dominicana o en un país centroamericano, y es extraordinaria la historia, es muy bueno. Y después salió como una continuación más reciente. Pero nada, como te digo, Vargas Llosa es un enorme, es un gigante, a mí me pasa con Vargas Llosa y me pasó en todos los libros que le he leído. Yo empiezo a leerlo y las primeras, ponle tú 20, 30 páginas, me cuesta como conectar entre que tal vez la forma en que escribe, no sé qué, pero de repente, ¡tum! Te agarro. Engancho, es como que sintonizo en su frecuencia y me voy por un tubo. Y de ahí, pero no lo soltáis más. Tú estabas hablando, hay otro libro que nos escriben por acá, La Guerra del Fin del Mundo. Una novela que está recreando una revuelta en Canudos en Brasil. Pero ese otro. Eso no tiene que ver con la fiesta del Chivo, sí. Nos están escribiendo a propósito de los ese libros. Lo he visto, pero no lo he leído. Tiene otros que son ensayos, tiene otros que son cartas. Yo tuve la oportunidad de Hizo biografías también. Hizo biografías. Hizo novelas. Tiene cosas más como ensayo. Claro. Sí. Tuve la oportunidad de verlo, vino hace algunos años a la Universidad de Alfiañe, que a todo esto me mandó un papelón, pero daba lo mismo, porque yo dije, esta es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Yo llegué a la charla con una caja de libros. Y dije, si es que se da la oportunidad, voy a pedir que me lo firme todo. Y andaba con la caja y me metí a la cuestión y no había espacio para dejar la caja, entonces la dejé como media fondeada y de repente una de las organizadoras la vio y empezó a preguntar de quién es esta caja y yo dije, yo es mía, y casi que me echó así como, ¿qué haces con caja? Y yo, bueno, no sé qué. ¿No te puedo firmar el libro? ¿No te lo firmo? No firmó nada. No firmó a nadie. A nadie. Sí, porque ya estaba viejito, entonces como que no habló. Y es muy chulo porque habló de todo cuando se fue a estudiar afuera, sus principios, antes de convertirse en Vargas Llosa, ¿cachai? Que vivía, creo que ponte tú en París y en un departamentito chico y toda esta historia, obviamente, del escritor que se está formando. Claro, todos los primeros. Pero bueno, estos dos libros son parte de la selección. Sí, son dos así que en fondo, como te digo, de los que tenía a mano, traje los dos que yo me leí, siendo Pantaleón y la visitadora, de estos dos el que más me gustó, y Cinco Esquinas, uno que es bueno, no es de mis favoritos, pero está bueno, está interesante. Y recomendado de todas maneras. Como te digo, es de los últimos años de él, así que... hay dos dimensiones de Vargas Llosa. Buenísimo. Sí. ¿Qué más tenemos para hablar de libros? Saliendo del tema de Vargas Llosa. Sí, salgamos de Vargas Llosa y aquí este es un poco fuera de guión, porque este es novedad, llegó recién y no lo... De hecho, no tiene nada que ver con los otros que voy, porque todos los demás mejor son, todavía. Pero que no lo pude evitar traer, que es Banksy. Lo hemos comentado antes. Banksy, grafitero, artista callejero, se podría decir. Yo creo que sí. Street art, que en el fondo nadie sabe quién es. Sus obras aparecen en muros en ciudades del mundo. Hay teorías tan locas que hay gente que dice que es uno y hay otra gente que dice que es un colectivo. Exactamente, hay toda una subteoría. Como la teoría de, perdona que me metan en otra tema, pero tenemos tiempo, no tenemos apuro. Pero hay escuché una teoría conspirativa que me hizo sentido igual, por el volumen de obras que tiene Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, que era una sociedad de autores. Mozart, y que en realidad le inventaron toda la historia. Claro. Porque no es posible que un ser humano hubiese escrito tantas obras en un periodo tan corto. Y desde el punto de vista del volumen tiene sentido. Pero ¿y qué tal si fue un genio único y irrepetible? Sí, pues bueno, se supone que lo era. Claro, ahora sí. Ya, pero dicen lo mismo de Bansky. Sí, bueno, siempre van a ver, yo creo que siempre... Y comercialmente hablando, yo creo que todas esas cosas suman. Es como toda la mitología detrás de los Beatles y que Paul McCartney. Que no se murió, que claro. Elvis Presley no se murió. Todas esas cosas yo creo que venden más. Ya, pero tenemos un libro acá sobre la obra de... Sí, mira, el título, que está genial, se llama Banksy. Dice, esto no es un manual de recursos para las agencias publicitarias. Esto no es un manual de recursos. Sí, de recursos para las agencias publicitarias. Y nada, un poco es un barrido muy visual de su obra y conceptos. Y eso es lo entretenido. No es como que te dice, esta es una obra que está en el muro de, no sé, la ciudad de Londres, bla, bla, bla. Sino que va acompañando con fotos de sus distintos murales, pinturas,
y todas estas obras de él que han ido apareciendo y acompañados de como explicaciones conceptuales un poco de la volada de él, ¿cachai? Que es considerado hoy por hoy uno de los artistas que como que tiene la visión más como certera y crítica de la sociedad actual. Sí, porque también se le considera como una especie de activista político. Sí, totalmente. O sea, este gallo es súper crítico un poco con muchas cosas. Hay una visualmente que yo la encuentro de las más brillantes y en la simpleza hay una obra que él tiene que es en un muro al que llega así como agüita, medio tapado a media altura, una frase que dice como yo no creo en el calentamiento global. Entonces como que la mitad de abajo de esa frase está cubierta por agua, ¿cachai? Entonces es brillante y es súper simple. Y que en el tiempo, si esto sube, claro, va a dar... O sea, sí. Entonces tiene esas cosas... Pero nada, es una obra intervencionista también, porque es una obra que dialoga con la ciudad. ¿Qué hacen los países o las ciudades cuando aparecen estas obras? No las borran, no las sacan. Yo creo que hay países y países. Ahora, si borráis un Banksy, sea el país que seáis, te pasáis de Gil. Porque yo creo que hoy día se convierten en puntos turísticos. Sí, pues, puntos turísticos. Claro, atracciones turísticas. Sí. Aparte, el libro es un libro tapadura, bien bonito. De hecho, cuando llegué y saludé de cumpleaños a nuestro querido Telín, le dije, ya Telín, elige un libro. Y yo le dije, pero te apuesto que sé cuál va a elegir. Y eligió esto. Así que este se queda. Ah, ya, muy bien. Sí. Ya lo sabemos. Sí, porque hay que saludar al aire. Lo han hecho durante todo el día, pero claro, nuestro excelentísimo productor general, Sergio Alarcón, está de cumpleaños el día de hoy. Ya lo saludamos harto, pero acá le ofrecemos un saludo más. Un saludo cultural. Sí. Volvemos a nuestra Latinoamérica, al país vecino, otro país vecino de Argentina, y una escritora que en Chile es muy querida y que ha venido varias veces en los últimos años y cada vez que viene es extraordinaria. Porque es muy chora, hace charlas maestras y hace cuestiones y su desplante escénico es muy bueno. Entonces tú vas y te habla de sus libros, de escritura y todo, pero es como estar viendo, no sé, entre una obra de teatro y un stand-up y una clase maestra, ¿cachai? Muy entretenida. Estoy hablando de Mariana Enríquez, esta escritora argentina que ella escribe, traje uno de sus libros, ella tiene 3 tipos de libros. En verdad 2, pero hay uno más que le dieron un lujito por ser ella. Tiene libros de cuentos, tiene libros novelas, y tiene uno que ella es fanática de esta banda Suede. ¿Suede se llama? Sí. Sweet. Y escribió un libro sobre su fanatismo sobre la banda Sweet. Vino a Chile a tocar el REC este año. O sea, ¿cachai? Como cuando eres autor bacán, te dan ese... No, obvio. Puedes hacer un libro de lo que tú quieras. Bueno, verdad. y ella tiene un estilo de escritura que es súper como de un poco de miedo, de cosas como paranormales, fantasmas. Ya. Pero a mí, personalmente, yo recomiendo más los cuentos que la novela. ¿Por qué? Porque el cuento, al ser más cortito, es más intenso esta cosa de miedo. Ok. ¿Sí? O sea, ella aprieta esa tecla de terror psicológico o de misterio o suspenso o drama. Es que es envolvente. Como es envolvente. No es terror de que un susto así, ¡guau! Y vaya a saltar. No, es esta cosa que te metí en el cuento y vaya a prender más luz en tu casa. Tenso. Claro, porque lo sentís, ¿cachai? Y sentís la presencia de algo que está ahí, ¿cachai? Y sentís que, no sé, si estáis leyendo y escucháis un ruido en tu casa que no reconocís. Seguro el personaje del libro que estoy leyendo. Entonces tiene esa cosa y lo hace muy bien, ¿cachai? Muy bien. Y por eso te digo que los cuentos tienen, porque en el cuento lo hace más compacto, entonces es más intenso. En las novelas también lo tiene, pero como es más largo, es una historia más larga, obviamente se diluye más, ¿cachai? Entonces si a lo que vais un poco es como a sentir este susto, para mí el cuento es mucho más intenso, ¿cachai? Pero son estos libros que me hiciste acordar de esos cuentos del terror de Alberto Laiseca, que daban en ISAT en los 90. Y era un señor de bigote con un cigarro que te contaba un cuento absurdamente terrorífico y la
Me acuerdo que los veía en la noche, no podía dormir después, ¿cachai, no? Porque, obviamente, no sé, me acuerdo de un cuento que unas abejas se metían en la oreja de alguien y luego se comían el cerebro. Pero la manera de contarlo... Claro. Es un viejo solo, un fondo negro, una música, cigarro, ni siquiera música, así, sí, una música tenido, muy suave, y te hablaba así, y te contaba cosas, y era loco, era un terror absurdo que hace mucho tiempo que no lo tengo. Hay libros que me recuerdan, hay relatos que me recuerdan ese tipo de cosas. No es fácil lograr eso, porque si tú pensáis, independiente de ponte tú, lo que tú describes es una escenografía súper simple. ¿Cachai? Si tú ves una película de terror, hay millones de herramientas y recursos que utilizan, pero la música, sí, el tempo. Lograr eso en un libro, y siempre lo he encontrado muy difícil y que te dé miedo. A mí pocas veces me ha pasado. Ya. Y con la María Enrique me ha pasado. Ahora, tampoco es que uno lo sufre, pero si te metí en esto, tú querís que el libro te impacte, ¿cachai? Como si te metí en un dramón, querís que te emocione, ¿cachai? O no sé, pues en un thriller querís que la cosa te metió así, obvio. Como quién mató a... ¿cachai? Porque es el mayordomo siempre. Entonces, no, Mariana Enríquez tiene varios libros. ¿Cómo cuentos. se llama este? Este que yo traje se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Excelente. Muy, muy bueno. 41ª edición. ¿41ª? Sí, ya. Estaba complicado así. 41ª. 41 porotos, 41 garbanzos. Imagínate que son 41 ediciones. Sí. Impresionante. O sea, el éxito del libro. Tremendo. Bestseller. Un bestseller. Bestseller. Sí. No lo miren menos. Nunca lo miren menos. Siguiendo también en esta cosa media suspensos, medio así como ¿qué va a pasar? ¿Quién fue? ¿En qué estoy metido? Otro libro que también se ha convertido como en un referente de lo que es esta cosa como del thriller medio como psicológico. Hoy día han estado muy de moda en los últimos tiempos la trilogía de la asistenta, hay otro que se llama La paciente silenciosa, que son libros que estuvieron muy de moda en el verano. Ajá. Que son estos como donde tú decís, vaya avanzando y tú decís, chuta, ¿qué pasa? El protagonista, bueno o malo, lo van a matar, sus amigos son amigos o no, ¿cachai? Y en El psicoanalista, de John Katzenbach, que es un libro muy entretenido, o sea, como para la gente que quiere ir de vacaciones, que son como esos libros que es como para quiero relajarme y disfrutar de un libro. Este es un psicoanalista que un día de su cumpleaños llega una niña, así toda bonita, qué sé yo, y le entrega una carta, y él lee la carta sin entender mucho qué significaba todo esto, y la carta dice como: hoy día es el primer día de tu último año de vida. Onda, en 365 días te voy a matar. Tú me contaste esto antes, pero ya. Sí, y bueno, y el gallo dice, churra, ¿qué es esto, cachai? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? La niña desapareció, entregó la carta, se fue. Y ahí tiene que empezar a ver quién, por qué, qué es, cachai. Y su apuesta más a la mano dice, debe ser un paciente que está enojado conmigo, claro. ¿cachai? Pero bueno, y ahí empieza la aventura. Y este es el psicoanalista. El psicoanalista, y claro, este tiene unos giros inesperados que son así, que bueno, es la clave de estos libros, que son unos libros muy escritos en una onda muy cinematográfica, que el capítulo termina y te engancha para que sigáis al próximo, ¿cachai? Como tapa serie, tapa sí, serie. Sí, no, te la vais viendo. Sí. Si tú puedes en tu cabeza, imaginarlo todo. Sí. Buenísimo. Sí. Ya, y el último para cerrar, yes. Aquí nos saltamos a una novela ya más bueno, como se llama su nombre, Seda, de Alessandro Barico, un escritor italiano ya bastante consagrado. Seda, su obra más importante, que también es una joyita, y que de hecho yo la recomiendo mucho a la gente que dice quiero empezar a leer, quiero leerme algo que sea fácil. ¿Por qué? No por el contenido, sino por el formato. Esta es una novela que está escrita, todos los capítulos son muy cortos, 1 página, 2 páginas, entonces podía avanzar varios capítulos, pero leíste 10 páginas. Como que el formato es muy amigable para el que no quiere como saturarse porque está recién volviendo a leer. Y esta es la historia de un tipo que, por un tema, obviamente está metido en el negocio de la seda. En Europa empiezan a haber problemas porque los gusanos de la seda, hay unas plagas, no sé qué. Y él emprende el viaje hacia Asia, cosa que estamos hablando en una época así que eso no se hacía, ¿cachai? Claro. Nadie iba a Asia, nadie iba a Japón porque estaba cerrado, no sé qué. Porque hacer el viaje era una travesía. Y emprende el viaje y la historia te va contando sus viajes,
y lo que va pasando y lo que va conociendo y con quién se encuentra, que ahí aparece esta figura de este amor prohibido, porque él es un hombre casado, pero conoce a una mujer en este viaje, sus idas y vueltas, y toda esta aventura en el marco de esta búsqueda por abrir las nuevas rutas de la seda no sé si son 500 años, 200 años, 300 años ya, no me acuerdo en qué fecha está, pero en la época en que ir a Japón... O sea, ambientada en el siglo XIX. Ah, ya. Por ahí. 230. Sí. En el Japón imperial. No, y en esa época en que Japón estaba cerrado al mundo, ¿cachai? O sea, ir a Japón no era una cosa sí, este año vinieron... Claro, no es Japón. No, pues es el Japón exacto. de la selfie. Entonces tiene parte, el Japón de los samuráis. Parte con toda esa cosa como de casi que como Cristóbal Colón al descubrir América. Está desconectado del planeta. Pero es un novelón, es extraordinaria. Debe ser 200 páginas con suerte. No, ni siquiera 125 páginas. Te lo leí de una sentada. Es extraordinario este libro. Alessandro Barico es un gran autor, así que lo recomiendo muchísimo. Maravilloso, tremendas recomendaciones porque además es fin de semana largo y puedes leer harto. Eso. Así que bien, nuestra columna ha llegado hasta aquí por esta semana. Seguimos nosotros con el programa. Gracias, Fabio. Nos encontramos en la próxima. Que tengan una bonita semana y fin de semana y gracias por invitarme, como siempre. Bien, como siempre ustedes saben, El Librero y Bros Librerías, ahí está todo. Son las 5:38, vamos a una pausa y volvemos. Hacer un alto en la jornada para informarse sin gravedades también es clave. Quédate en la 92.9, ya volvemos. Cuando hablamos de deporte en Metrópolis, hablamos de la cancha, de los mercados, innovaciones, tendencias y de la industria del fútbol. A las 7 de la mañana, Metrópolis AM